En 678 Domingo, la embestida contra la cámpora. Carlos Pagni, Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Dice, hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa, la genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmática. La construcción simbólica tiene que ver con judío marxista, y no nos olvidemos de algo más. Primero, no todos los judíos son marxistas, no todos los marxistas son judíos, hay judíos de todo tipo, hay marxistas de todo tipo. Ligar eso a la cuestión dogmática ya es toda una discusión. Pero a mí lo que más me sorprende es que estamos hablando del viceministro de Economía. Claro. Ya estamos ligando al judío marxista con el dinero. Y esa es una típica construcción antisemita. Y eso hay que denunciarlo. Nos visita Axel Kicillof, quien develará el interrogante del momento. Los principales dirigentes de la cámpora, la gente los conoce poquísimo, Edgardo, pero sí, tienen muchísimo poder, ¿no? Una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? Una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? La CNN con sutileza desmerece a la agrupación juvenil. El oficialismo ha tenido en la militancia juvenil una de sus caras más visibles y destaca la cámpora. La cámpora. El ataque a Fito Páez. ¿Da asco Fito Páez? Este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. El Indio Solari desmintió a los medios. Comunicado del Indio Solari. Durante esta semana todos los diarios del país y portales de dichos medios en la web se encargaron de difundir una nota original de la revista Forbes, donde se me ubicaba primero en una especie de ranking de los músicos más ricos de la Argentina. Afirmaba a su autor que ese lugar de privilegio me lo aseguraba una fortuna de $13 millones. Llegado a este punto, debo aclarar que en distintos mails que conservo, cruzados entre mi manager y responsables de Forbes, estos me fueron haciendo precio, puesto que arrancaron hablando de 20 millones. Julio Sáez, mi manager personal, les dio todas las explicaciones de por qué esa cifra era disparatada y me rebajaron a 13 millones. Supongo que la verdad los dejaba sin artículo y me pregunto, ¿desaparecieron $7 millones de la información lograda con su investigación profesional así como así? Y ya que hablamos de músicos populares... El propio Gustavo Cerati hace un tiempo manifestó públicamente que le gustaría tener en su haber, en un disco, los coros de una de sus canciones con las voces de El Coco Basile y de Graciela Borges. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorteé las trampas del amor. Ahora sí, ¿eh? Ahora. De aquel amor de música ligera. La visita del franquista Aznar que honró al macrismo. Presidente, Aznar, un amigo de la casa. No empuje, flaco. Presidente. No hace declaraciones. Estuvimos hablando de la libertad de prensa, déjenme trabajar tranquilo. Pero déjenme trabajar, no me empujes. ¿Cree que su gobierno tiene algo que ver con la actual situación de España? Presidente, buenas tardes. Simplemente una pregunta queríamos hacerle por la situación del juez Baltasar Garzón. Simplemente una pregunta. ¿Qué opina de la figura del general Franco? Simplemente una pregunta. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi
domingo de bellas noticias. 1. No hay nada para decir. Se viene el Barcelona, pelota para Messi y está el segundo, el caño que tiró Messi, está... ¡Golazo! ¡Gol del Barcelona! 2. Más voces contra el Reino Unido. Diarioregistrado.com. UNASUR cuestionó a Inglaterra. La Unión de Naciones Sudamericanas condenó que el Reino Unido explote los yacimientos petrolíferos ubicados en las Islas Malvinas. 9, 6, 7, 8. Dígalo usted, Juan Pablo. Los cambios van a ser a partir de la temporada 2012-2013. ¿Por qué? Supongamos que River y Central asciendan. San Lorenzo complicado. Newell's complicado. La temporada 2012-2013 puede arrancar con 6, 7, 8, graben, equipos grandes, complicados en la pelea por la permanencia. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Buenas noches, muy buen domingo, espero que haya sido lindo el fin de semana. Sí, vamos todavía, que nos queda un rato. Acá estamos en un 678 con horario deluxe. Vamos a estar acompañándolos durante 1 hora y media. Bienvenidos a mis amigos, a los que están aquí, que me falta Cabito. Y hoy tenemos la visita del señor Axel Kicillof. Vamos a develar la gran pregunta de Bonelli, si son buenos o malos la gente mala de la cámpora. Va. La pregunta es esa. Kicillof es doctor en economía, se recibió con un 9 en la UBA, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador adjunto del CONICET, ahora estás de vacaciones o pediste licencia, profesor en la UBA también en Macroeconomía 2, has tenido otras cátedras como profesor en las facultades sociales, docente en carreras de posgrado, libros de Smith y Keynes, en el doctorado te pusieron un 10. Pero bueno, sos ruso, Kicillof. Todo eso. No vale un mango. Vamos a ir a hablar. No vale un mango, lo dice el viceministro de Economía. Vamos a hablar sobre este tema. Los viejos vinagres contra la juventud, lo vemos. Los conceptos nazis de Clarín y La Nación para embestir contra la juventud. El oficialismo ha tenido en la militancia juvenil una de sus caras más visibles y destaca la cámpora. La cámpora. Carlos, está de moda la cámpora. La cámpora, que es una organización, ¿por qué le ponen la cámpora por el tío Cámpora? ¿Le ponen la cámpora por el tío Cámpora? Sí, por supuesto. Hoy se me preguntó a mí el justicialismo qué haría. Le he dicho siempre que el comando táctico y estratégico resolvería los nuevos lineamientos a seguir. Si seguimos, el candidato será un justicialista, será un civil, y usted me preguntó, si era un joven, mucho mejor. ¿Qué es la cámpora? Monjes negros. ¿Guado de Pedro? Es una suerte de monje negro. Porque la demonización y la santificación están a la orden del día. Una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? Primer punto, estamos en medio de una batalla mediática, digamos, donde hay un conglomerado de medios de comunicación, que yo doy mi caso particular, las barbaridades que han dicho de mí, firmadas por editorialistas del diario La Nación, del diario Clarín, cualquier barbaridad. Me tocó leer un editorial que la verdad que sentí una suerte de desazón por las cosas que ahí decía. Hablaban de una de las tantas organizaciones juveniles que conforman nuestro espacio, en este caso la Cámpora, a quien han elegido como objeto fundamentalmente los monopolios. Está por ahí el marxista de Axel Kicillof. No sé si vino. ¿Vino? Carlos Pagni, Axel Kicillof,
El marxista que desplazó a Vudú. Pagni no es la primera nota que le dedica a Kicillof en la que hace hincapié en el origen marxista, supuestamente. Le pone al marxista desde siempre a Kicillof. La Nación del 12 de diciembre de 2011 por Carlos Pagni. El marxista Axel Kicillof. Decían que era marxista y además decían que su abuelo era un rabino, era bisnieto de un rabino que había venido de Odessa. Hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. La genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmáticas. Es como chocante leer que se destaque la religión de una persona. Si nadie diría... Sí. Clarín.com. Cristina Kirchner comandó la visita que Amado Vudú realizó ayer a la Daya. Y su canciller judío Héctor Timerman. Bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. Pagni, cuando escribe una nota sobre Cavallo, ¿hace referencia a cuál es su creencia religiosa? Cuando hace referencia a Carlos Melconiano, a Abel Mignone, ¿hace referencia si es musulmán, si es católico, si es protestante? ¿Por qué razón destaca la condición de judío de Kicillof? La construcción simbólica tiene que ver con judío marxista, y no nos olvidemos de algo más. Primero, no todos los judíos son marxistas, no todos los marxistas son judíos, hay judíos de todo tipo, hay marxistas de todo tipo. Ligar eso a la cuestión dogmática ya es toda una discusión. Pero a mí lo que más me sorprende es que estamos hablando del viceministro de Economía. Claro. Ya estamos ligando al judío marxista con el dinero. Y esa es una típica construcción antisemita. ¿Cómo un judío marxista va a manejar las arcas de nuestro país? Sartre dice, si el antisemita ya es de temer, hay una figura todavía más temerosa, que es el falso demócrata. El falso demócrata es el que te dice, con los judíos está todo bien, pero si asume como viceministro de Economía, que deje su judaísmo de lado, porque los judíos con el dinero son jodidos. La idea de este rabino legendario que viene de Odessa es una especie de lectura de esta invasión de judíos o de marxistas que están en contra, claro, de la identidad nacional. ¿Por qué poner tanto el acento en la biografía? El acento está puesto en la biografía claramente con un interés discriminatorio. Total. Y eso hay que denunciarlo, ¿no? Le sentí un cierto tufillo antisemita, ¿no? Una cosa de la derecha argentina siempre fue medio antisemita, ¿no? Además de macartos, las tienen todas, no les falta nada realmente, pero bueno. Axel Kicillof, que tiene una formación en economía, ha sido y es un atento lector de Marx. Maravilloso, como es un atento lector de Keynes y seguramente es un atento lector de las tradiciones liberales de la economía. Axel, ¿están de moda de verdad Keynes y Marx? Efectivamente, los últimos 30 años fueron una etapa de una profunda reconversión teórica entre los economistas, y entre los principales damnificados estuvieron, por supuesto, Marx, que era una especie de figura maldita. Son todos una manga de marxistas de mierda. Pero lo llamativo de los últimos 30 años es que también la obra de Keynes, las ideas de Keynes sufrieron un enorme retroceso. Eso, si tenemos que fecharlo, empieza a ocurrir a partir de mediados de la década del 70, a escala mundial, con lo que sería el inicio de la época neoliberal. Hay que felicitarnos que tengamos un viceministro de Economía que tiene una formación rigurosa y que ha leído un clásico del pensamiento universal. Pero para estos personajes, la palabra marxista es parecida al demonio. Su reloj atrasa. Y también hace referencia, presenta esta otra nota, Los imberbes de Aerolíneas, que es en la página editorial de Clarín de hoy, firmada por Osvaldo Pepe. Decía que muchos de ellos, por los chicos, son hijos o familiares de militantes montoneros. Los identifica el mismo gen que a sus padres. La verdad me sonó a Mengele. Esto ya no me gustó nada. El mismo gen, qué cosa, ¿no? Me pareció muy nazi, por así decirlo. La verdad me sonó a nazi. Y la verdad que en otra época darían miedo. Ahora dan pena. La verdad que... Y siguieron escribiendo. Dijo, no matan. No matan. No se querrán que maten a alguien, no matan. Cuando uno dice no matan, está clarísimo, lo tomó al vuelo, Cristina.
Están pensando en la muerte. Están pensando en el hecho de matar. ¿Son los de la cámpora neomontoneros? Yo les digo una cosa. Yo tuve a los montoneros casi como enemigos, pero siempre los respeté. Ellos mataban y morían, como los militares. Eso fue una guerra en que los dos bandos que se respetan mataron y murieron. Están pensando en el hecho de matar, porque ellos, si pudiesen, matarían. Como lo han hecho siempre que tuvieron poder y que tuvieron que sacar de escena a quienes le cuestionaban ese poder. Mientras haya una generación activa, con compromiso, con ideología y que pretenda mejorar la calidad de vida de los argentinos, este proyecto se prolonga. Por lo tanto, eso es lo que le asusta a estos editorialistas. Yo era un chico bueno para los mandados, me querían los viejos y las hijas de ellos me querían al lado. Ahora que lo pienso, ¿qué me habrá pasado? Que me he convertido en ultra cautivo de la crispación. Si en política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Me prohibió en la niñez 2 palabras decir, reemplazó nombres por adjetivos. Por Perón se decía brutal dictador, por Evita mejor ni te digo. En el tema del ataque a la juventud que hace sistemáticamente las corporaciones en la Argentina, es un ataque que tiene que ver con criticar una parte de lo mejor que ha tenido este proceso político, que ha tenido la conducción de Néstor y Cristina en la Argentina, que tiene que ver con la incorporación de jóvenes a la política. El kirchnerismo tiene una militancia que no tiene ninguna otra organización política. En general lo que nosotros advertíamos, y sobre todo alrededor de la crisis del 2001, era justamente que la juventud estaba muy alejada de la política, muy descreída y muy desinteresada, y entonces esto fue como un despertar. ¿Vos dónde estabas el 19-20 de diciembre? Yo el 19-20 militaba en Hijos, militaba en la Facultad de Abogacía, y el 19 estuve saliendo junto con todo el pueblo acá en Buenos Aires. Terminé el 20 de diciembre preso, secuestrado por la policía, picaneado. Fuiste uno de los detenidos el 19-20 y hoy acabas de asumir como diputado. Así es. Esto fue como un despertar en términos de que sectores juveniles pudieran nuevamente acercarse a la política. Cuando se dio la jura de los diputados se veía como plasmado esta cosa de que los jóvenes tienen un espacio nuevo, distinto en la política. Vos sos uno de los diputados jóvenes que llegaron a la Cámara, ¿verdad? Sí, soy uno de ellos. Para los que no te conocen, nombre, colegio y barrio. Leonardo Grosso, del movimiento Evita, barrio San Martín, y colegio fue el Rafo. ¿Cuántos años tenés? 28. Pese a eso hay algunos sectores que critican esa llegada de la juventud. ¿Cuántos morochos, seriamente hablando, hay en la cúpula de la Cámpora? Qué pregunta excelente. Los jóvenes que ocupan grandes puestos de un día para el otro, ¿están condenados al fracaso? Creo yo que sí. Me parece a mí que ahí el gobierno vuelve a equivocarse. Más poder a los que no saben. ¿Vos crees que se produce? Mira, recién veía un poco el bloque del peronismo federal y eso, y no hay un pibe ahí, no hay un joven, y creo que tiene que ver también con las ideas que expresan. Es muy difícil ser joven y estar con esas ideas. Se vota la interna del peronismo federal en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a preguntarle cómo se viene desarrollando el día. Tenemos concurrencia en las mesas, los jóvenes tal vez un poquito más flojos. Esperando que la juventud venga a votar, que han venido pocos, se han presentado 54. Nos llamó la atención incluso muchos delegados, muchos jefes de mesas, presidentes de mesas nos decían que era poca gente joven la que había participado. ¿Por qué cree que pasa eso? No, eso pasó a la mañana, porque duermen los chicos. Están de pre-boliche y después de boliche. Y creo que tiene que ver también con las ideas que expresan. Es muy difícil ser joven y estar con esas ideas. Evidentemente algo de fenómeno hay de muchos jóvenes que se sienten seducidos por un gobierno que vos criticás mucho. ¿Qué es lo que vos ves? Me habla de un fenómeno positivo. Desde el 83, que al principio Alfonsín despertó mucha expectativa y en los jóvenes y mucho involucramiento, ningún gobierno había despertado de nuevo alguna justificación para que gente joven diga hay algo para defender acá, hay algo que me entusiasma. Si hubiera gente joven defendiendo a Macri, el proyecto de Macri, no me entusiasmaría, no vería cosas positivas. ¿Bancamos a Macri? Sí, a full.
Pero mira, ¿sabes qué me llama la atención? Porque en líneas generales el PRO no tiene una gran adhesión de la juventud. ¿Por qué pensás que es esto? Ay, no tengo ni idea. Pero... Tengo que pensar demasiado. ¡Vámonos jóvenes! ¡Vamos a Argentina! ¡Vámonos jóvenes! ¡Vámonos jóvenes! ¡Vámonos jóvenes! Ay, no tengo ni idea. Pero... Tengo que pensar demasiado. ¡Vámonos jóvenes! No me entusiasmaría, no vería cosas positivas. Pero si se levantan banderas como derechos humanos, enfrentamos al Fondo Monetario, ley de medios, le sacamos las AFJP a la mafia, rescato que haya sectores que se hayan involucrado detrás de este gobierno por esas banderas. Eso lo rescato. En política nunca, jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Deberemos entonces los dos convivir, pero ahora con ella decido qué herramienta empuñar, hacia qué dirección y con quiénes me abrazo y camino. Bueno, acá lo tenemos a don Kicillof. ¿Te había pasado esto antes o es la primera vez en tu vida que tenés este tipo de comentarios respecto de dónde venís, quién sos, qué tenés en los genes? No sé si es un atenuante, pero estos días no lo recordamos. Timerman es el canciller judío también. Sí. También tuvo ese mismo tema. Y se olvidaron de las patillas riojanas, que de esas zafaste. Son peyes, disimulados. Ah, ok. Camuflado. No, la verdad que es la primera vez que en la tapa de Clarín y La Nación me dicen judío, marxista. No, es una experiencia que no había tenido. Sí, me parece que... Bueno, esto es un informe extenso y tiene muchos elementos. Voy a tomar algunos, primero tratando de correrme de la cuestión personal, ¿no? Porque me parece que la riqueza del informe, en primer lugar, muestra que los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina tuvieron un festín durante la época neoliberal. La verdad es que pensaron que había ciertas cosas que se habían terminado. Una de ellas fue la militancia de los jóvenes, el compromiso de los jóvenes, pero mucho más, ¿no? La ideología en general. Los 90 y la fase neoliberal, la postdictadura, fue realmente muy una época que yo tengo recuerdo porque yo no soy tan joven, tengo 41 años. Dicen los diarios, primera mentira, tengo 40. Pero yo recuerdo en los 90 la sensación de que se había terminado la política, la historia, que había formas de resistencia, pero incluso el propio marxismo, la izquierda, que decía que no había más posibilidades de transformaciones grandes, sino pequeñas transformaciones, pequeñas resistencias, las épicas esas, como las llaman ellos. Simplemente me refiero a eso como momentos en que los pueblos, y en particular los trabajadores, la gente humilde está avanzando, que sus condiciones de vida mejoran, y eso obviamente en sociedades como la nuestra, casi me animo a decir en todas, implica que ese desparpajo de las clases dominantes se está terminando. Me parece que hay una sensación de eso, de cambio de época, y ante ese cambio de época yo noto mucha desesperación, ¿no? Se podrían decir 500.000 cosas de la nota de Pañi, pero me quedo en el título. El marxista Kicillof, ¿no? ¿Qué le autoriza a ese señor a poner eso en primera? No importa si yo me considero marxista, si lo soy, de qué ramas del marxismo, del keynesianismo, de la tradición clásica, si es en economía, si es en política, si milité o no milité en versión... Pero es raro, ¿no? Es raro que cataloguen con algo, por eso digo que uno podrá decir, claro, ¿cómo se va a ofender a este señor que lo llamemos judío y marxista? ¿Por qué? ¿No? Parece chiste, sí. No porque sea ofensivo, para mí me podrán decir de nuevo, kirchnerista, keynesiano, de la cámpora, marxista, no sé, que me lo diga el diario La Nación, la verdad que no me ofende, pero tiene una intencionalidad indisimulable, es un adjetivo puesto ahí para agitar fantasmas que ellos mismos tienen. Y que no pueden realmente, bueno, hay expresiones más carcamánicas, no sé si existe la palabra, como la de Grondona, donde el tipo uno sabe que debe estar aterrorizado, que vuelvan los montoneros, que vuelva a la izquierda, que vuelva al marxismo, pero la verdad es que de todas las cosas que podían haber elegido de mi
biografía, de mi currículum, de mi genealogía, eligieron algunas que justamente coinciden con los fantasmas de la derecha, ¿no? Claro. Los fantasmas de la derecha. ¿Por qué? Porque hay una operación que obviamente apunta a la cámpora, apunta a algunos hombres del gobierno también, de demonizarlos, de decirle a la gente, bueno, ustedes votaron mayoritariamente, para dolor de ellos, por la continuidad de un modelo que ha trastocado muchísimas de las que parecían constantes en la sociedad argentina. Bueno, los hombres que están metidos ahí son demonios, verdaderos demonios. Este efecto lo tienen porque yo he conocido, la verdad que el nazismo en la Argentina tiene expresiones, ¿no? Uno ve esvásticas por ahí, uno ve grupos neonazis, cada tanto rompen lápidas, y bueno, ni hablar los atentados. O sea, no es que el nazismo no existe, no es que no toca ninguna sensibilidad decir tal tipo es judío. Pero, y uno podía ver los comentarios de La Nación, yo no los vi, no estaba en ese momento, pero gente conocida se puso a leer los comentarios, eran atroces. Decía, el gobierno está lleno de judíos, hay muchos judíos, bueno, cosas así. Me sienta yo, ¿no?, identificado con la tradición judía, con el rabinato, no importa. Han logrado un efecto que es que alguna gente piense que este gobierno es un gobierno de la sinarquía internacional, lleno de judíos, lleno de marxistas, lleno de cosas raras. No sé, hay gente que ni debe entender de qué se trata. Entonces, el artículo tiene una direccionalidad clara, por eso las asociaciones judías contestan, porque ha elegido algunos puntos, y son puntos claros que son fantasmas de la derecha. Ahora, quería decir algo más. Quieren construir... Con la cámpora, veía ahí una nota sobre Guado, el monje negro, ¿no? Quieren construir figuras que no existen y muchas veces no hay ningún dato de la realidad. Pero ningún dato de la realidad, a pesar de eso, y eso es lo que a mí me extraña, sin ser experto en esto, ni conocedor de las corrientes que analizan el periodismo, hay un fenómeno, por lo menos en mi experiencia, extraordinariamente rico que está ocurriendo, que es que si el periodismo en algún momento quería generar la impresión de que lo que comunicaba era la verdad, o algo cercano a la verdad, esta gente, para construir esos personajes y esas imágenes, que yo creo que surgen de la desesperación, de ver que esto avanza, que no cambia, apostaron a que una oposición desvalida y desarticulada, de un manotazo, destruyera 8 años de trabajo que se ha llevado adelante, de transformación, no lo consiguieron, están desesperados, y entonces ahora que dicen, bueno, no, a ver cómo podemos convencer a la gente que esto es horrible. Y yo me imagino a esta gente sentada en su casa pensando, ¿qué podemos decir de este pibe? Y podemos decir que, a ver, que, el apellido termina, no, poné que es judío, que hay gente que y estudió Marx y trabajó, y poné que es del Po, y poné que no sé qué, todas cosas que, creo yo, además anacrónicas. No sé si a la gente en general esto le provoca tanto escozor o tanto miedo como ellos mismos. Creo que son presas de su propia película, están trasnochados. Y digo, a punto tal que yo hice una pequeña colección de información falsa, la que más conozco, porque sobre lo demás no sé. Han dicho mentiras flagrantes y salen cada tanto casos que eran tremendo de corrupción, que después se desinflan. Millones, pero sobre mi persona, y lamento decepcionar a mucha gente, no tengo un bisabuelo rabino. No tengo. No sé si es bueno o malo. Estaba para un bris. Pero no lo tengo. Lo lamento, no lo tengo. Me hubiera interesado. No era legendario tampoco. Tengo. Ese es un invento. Es un invento. Fíjense. Y ya lo han repetido y lo han instalado. Un invento que yo tampoco tengo que salir a desmentir porque no es algo malo. No. Pero ojalá o no sé, pero no lo tengo, es una pena. No fue bisabuelo. No sé si estuvo en Odessa. Y es legendario, es una leyenda que armó este señor Pani. Ahora es legendario. Pero no lo fue en su momento. Así que eso, después han dicho que estudio alemán. No sé si en la misma nota. Sí, en la misma nota. Que estudio alemán. Lees a Marx en para alemán. leer estoy estudiando alemán. Claro, no se animó a decir que leo Marx en alemán. No sé una palabra de alemán. No estoy estudiando alemán. ¿No? No. Es chino para leer a Mao. Me encantaría. ¿Escuchás discos de Yuya al revés? Que digan el diablo magnífico. Un señor escribe en un diario, negro sobre blanco, en letra de molde, su bisabuelo era judío. ¿No se toma el trabajo de chequearlo? No. Bueno, no le pregunta a otro. ¿Qué y ahí en negro sobre blanco después, hay algo también, me parece. Y ahí viene
Claro, estas cosas de la fuente, 3 tipos que caminaban con pasillos, eso lo hemos visto mucho, ¿no? Ya no tienen fuente, pero es una falta de apego, ya es una relación bastante triste con la verdad. Les importa 3 carajos la verdad, porque en mi caso, y por eso ni siquiera son blasfemias, ni son acusaciones, pero puede ser lo mismo, puede ser lo mismo. Han otras que han dicho... escuché un ratito a esta señora que escribió un libro sobre la cámpora, ¿no? Lo leí, lo escuché en 2 voces, me dio vergüenza. Vergüenza, porque un ratito habló sobre mí. ¿Será que mi nombre apareció ahora y entonces tuvo que ir a rescatar y no repetir? Porque si escribe un libro, se toma el trabajo de escribir un libro de Chimento, como son esos libros sobre cosas que teóricamente sabe, y no sabe nada, ¿qué va a hacer? Inventar. Entonces dijo... Sacó 9,78 promedio. No sé, está ahí en mi currículum colgado. Que alguien se tome el trabajo, vaya al agua. Me encantaría también, no. Promedio es mucho más bajo. No lo quiero decir, a ver si parece que soy un ignorante. Pero es mucho más bajo. ¿Pero por qué? Tira un número. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué habla de mí o habla de otras personas sin un solo dato en un libro que dice yo voy a develar datos? Por lo menos que haga otra cosa, que diga... Pasó otro género, no es más periodismo, de investigación, ficción trasnochada, pánico plasmado para generar, para transmitirlo, no sé qué es. Pero realmente, en este caso, como fue tan intenso, yo empecé a verlo, no tienen un solo dato, el fantasma no existe, y entonces lo van construyendo. Mi duda es si se lo creen, si se pasan el chimento de uno a otro. Es realmente... Es otro género, no es periodismo. Realmente lo que pasó, lo único que puedo decir es, no es periodismo. Tengo que hablaban de 2 propiedades mías en Uruguay, el diario Clarín, de 800 metros cuadrados, una mansión de 800 metros cuadrados y otra de 400. No es ni bueno ni malo, de nuevo. Ojalá, no la tengo, lamento, señores, no la tengo. Pero ahí empiezan a construir, dicen, bueno, este tipo lo queremos desprestigiar, queremos que la gente le tenga miedo, odio, desconfianza. Y empiezan a inventar. Esta semana fue conmigo, pero ha sido con otros y seguirá siendo. Ahora, yo sí tengo datos fehacientes de que todo esto es mentira. Y simplemente eso es todo lo que tengo para... Hay mucho más para decir, porque obviamente, como digo, si no dice, fue este estudioso marxista, pone marxista, judío, en base a un dato falso, porque no le alcanzaba decir que era judío. Yo tenía que ser muy judío para que esos fachos que andan dando vueltas digan, miren, no es cualquiera, porque habrá judíos que no creen. Este es un judío bisnieto de un rabino que vino de Odessa. Sí, pensaba en los judíos del gabinete de Menem y nunca tuvieron problemas con La Nación y Clarín. Es notable, eso también. Como no hay proclamas montoneras en esta época, lo que se conserva es el gen montonero. De nuevo, son ilusiones. ¿Por qué no miran la realidad? Y la realidad muestra cosas que es crecimiento de la economía, mejora de las condiciones de vida de la población, los trabajadores negociando paritarias, libertad de expresión, pero eso no les gusta. Entonces, han tenido un movimiento que ahora ya llegó a punto tal de queremos matar a este tipo, ¿cómo hacemos? Matarlo en sentido figurado, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Y no sabemos nada, bueno, inventemos. Claro. ¿En qué conciliábulo se junta esta gente a inventar la lista de cosas que le va a atribuir al próximo que quiere sacar de juego? No sé. ¿Y a dónde llega? Porque, de nuevo, si yo miro, y además después viene la respuesta, dijimos de vos, sí, dije que era judío, pero ¿cómo te vas a enojar? No, claro que a mí no me enoja, pero seamos conscientes. Lean los comentarios de la gente en Clarín, estos judíos ahora están... O sea, eso agita, y Pañi no puede ignorarlo, y no lo ignora, y sabe muy bien qué está diciendo cuando dice eso, así que repito a la presidenta. Y es muy nazi el asunto. Y no solo nazi por el tema judío, también por eso, como no tiene nada, no me pueden adjudicar que me afané, no sé qué. De nuevo, esas propiedades en Uruguay tomaron la declaración jurada y vieron, las compró en 2005. Yo era un investigador de CONICET, pero no dicen las compró en 2005. Dicen, tiene propiedades en Uruguay. Entonces, no acepta esto del gobierno de no comprar cosas afuera. Él mismo predica una cosa y hace otra. Toda una cosa que se empiezan a inventar, que, bueno, es su mundo. Es raro que ese mundo, que debe haber muchas
sectas así que están pensando, conspiraciones y cosas raras, es raro que ahora forme parte de la primera plana de diarios que han sabido, si bien apoyar a sectores reaccionarios, dictaduras militares, pero que han sabido conservar un dejo de decencia en términos de qué es información y qué no es información. Pero a mí esto me dejó claro, cuando no la tienen, la van a inventar y van a ir hasta donde tengan que ir con esto. Por eso, de nuevo, tiene muchas connotaciones políticas, de nuevo, la cámpora la quieren convertir en un monstruo, ¿y qué dirán? Ahí hay algunas jodas dando vueltas por internet, se comen niños vivos, ¿qué dirán? Monjes negros, ya... Y lo que les molesta, yo el otro día hacía las cuentas para pensar, yo milito con algunos compañeros que hoy están dentro de la cámpora, como Mariano Recalde, desde el año 84. Ahí en la primavera alfonsinista, no milité en el alfonsinismo, fui delegado de mi división en el Buenos Aires, el primer año que el centro de estudiantes dejó de ser clandestino, después de toda la época de la dictadura, lo conducía el Partido Comunista, y fui delegado de mi división. Desde ahí yo entiendo que no paré de militar. Entonces, bueno, ocupan sillones, el dinero. No paré de militar, milité contra el menemismo, como lo hice con muchos de los compañeros. Estábamos ahí en Plaza de Mayo en 2001, del lado de los muertos, ¿no? Que se cargaron ellos mismos y que no ponían en la tapa, especulando políticamente. Entonces, ¿pero qué van a inventar? ¿Qué les importa la verdad? La verdad ya es una palabra que no está, la han borrado del diccionario. Sí, dos cosas. Por un lado, el tema de, esta demonización de los jóvenes, ¿no? Pero en realidad es de qué jóvenes. Porque escuchando a Axel Kicillof me acordaba de Bernardo Neustadt cuando llevaba a Martín Redrado como el Golden Boy, ¿no? El niño dorado del liberalismo en la Argentina, que en realidad era un joven en el cual ellos se veían reproducidos, si se quiere, desde el lugar del establishment y del liberalismo católico. Cuando yo leo, la verdad, judío marxista, digo, la verdad que las situaciones de peor crisis de la Argentina han sido producto del liberalismo católico, el liberalismo ejercido a través de la metamorfosis oportunista en su momento, a través del menemismo, del peronismo en ese momento en el poder, o de los liberales acompañando todos los golpes militares de la Argentina. Entonces, la verdad que el gran daño que se ha hecho a este país viene de ahí, viene de esos sectores que demonizan al marxismo, que jamás ha tenido ninguna oportunidad de plasmarse realmente como un poder alternativo en la Argentina y que está lejos de ser hoy en día algo que esté en ejecución. Pero me parece que ese miedo que juega con todos los prejuicios en los cuales se han formado generaciones enteras. Yo no sé cómo le cae esto hoy a los chicos adolescentes, digamos, porque son como dos categorías que ya son perimidas, digamos. Marxismo, hoy, en el siglo XXI, la verdad que es, digamos, podés hablar de nuevas lecturas, de redefiniciones, pero creo que no llegan a remontarse a los montoneros para hacer un paralelismo con la cámpora. Me parece que es forzar el presente, el pasado, la historia, el futuro, como que no pueden ver un presente distinto si no es a través de la demonización de un pasado, que no pueden asumir. Entonces me parece que en esa confusión juegan con los prejuicios, juegan con la demonización y después asumen una actitud de víctimas cuando son señalados como tales, porque uno lee después los editoriales o las opiniones de periodistas supuestamente serios que reivindican la seriedad de este columnista de La Nación, que hoy leía en una nota en Clarín diciendo, bueno, lo único que hizo fue, como buen periodista, hacer alusión a datos biográficos, que acá tenemos a protagonistas que ni siquiera son ciertos los datos biográficos. Entonces, digamos, apelan a eso para generar este monstruo. Y, digamos, lo bueno de esto es tratar de desarmarlo, ¿no? Tratar de mostrar cómo se construye eso. Ahora, en el medio del periodismo, la verdad es un enchastre que deja mucho que desear. Me parece que lo que dice Nora tiene que ver con que los ingresos de estos diarios, evidentemente no es la venta de diarios, sino que sus intereses son otra cosa, porque comercialmente atentan contra sus propios intereses, porque como bien dice Nora, ¿a quién le están hablando? ¿A quién está hablando? La juventud no está hablando, o sea, comercialmente no le sirven en absoluto como proyección de negocios si su negocio fuera exclusivamente vender los diarios. Los intereses, estas cosas demuestran que sus intereses están puestos necesariamente en otros lados. Ahora, Axel, ¿de dónde viene lo del marxista? ¿Se inventó? ¿Son tus estudios sobre Marx, sobre Keynes, sobre qué cosa?
Sí, yo creo que vaya a saber qué entiende Pañi por marxista, por keynesiano, qué entiende también Clarín, que también se hace eco, pero para ellos es una mala palabra, eso es lo que claramente entiendo y algo que hay que segregar y que es un elemento extraño que ahora se metería en el gobierno por la ventana, todas cosas. A mí me parece que lo que a ellos les está doliendo, y la tradición marxista evidentemente está emparentada con esto, pero también buena parte de la tradición clásica en economía, de la tradición keynesiana, es que la economía, en términos generales, tiene dos visiones, y esto se lo debemos a Marx, porque no se hace economía desde la nada, y se hace economía desde las clases dominantes o se hace economía desde las clases populares, desde los trabajadores. Ajá. Y esa visión desde la perspectiva de los trabajadores es una visión que recogió evidentemente un ala del pensamiento económico que sí, que ha estado prácticamente erradicada de los planes de estudios, erradicada de las universidades, y abarca Marx, que efectivamente estudié con muchísima dedicación, está puesto al revés, porque la verdad es que hasta que mi tesis doctoral decidí hacerla sobre la teoría de Keynes, en la que me especialicé muchísimo a partir de, creo que me llevó como 8 años la tesis doctoral. Son detalles, pero ya que me preguntás sobre mí, preferí dejarlo. Me dediqué como 8 años a trabajar la teoría de Keynes, y eso dio una tesis que es un libro que publicó Eudeva, que se llama Fundamentos de la Teoría General, y creo que eso es lo último que hice fuerte en la academia. Y después tengo bastantes artículos sobre Marx, sobre Smith, sobre Ricardo, sobre la gran tradición clásica, y evidentemente yo podría decir soy un estudioso de Marx, no de la Torá, pero sí de Marx, también de Keynes, y también de Smith, también de Ricardo. Me dediqué a historia del pensamiento económico un tiempo y después a macroeconomía. La verdad que y esto estaba en los planes de estudio, se habían quitado, digamos, la teoría, digamos, de la economía. Muy llamativo. Yo por eso también estudié a Keynes, porque Keynes es un autor que teóricamente no es maldito, como sí lo es Marx o bueno, en economía fundamentalmente Marx. Keynes no es un autor maldito, es un autor muy mencionado, pero la verdad es que en la fase neoliberal, en lo más álgido de la fase neoliberal, consiguieron también sacar a Keynes de la enseñanza de economía y sobre todo de la forma en que se hace economía, de la economía práctica. Y quedó algo que se conoce como escuela keynesiana, que la verdad es que había hecho una maniobra que yo denuncio, porque esto fue una especie de hallazgo para mí, una maniobra que yo denuncio, que es que el keynesianismo renegó mucho de Keynes, ¿no? El keynesianismo es un bicho raro porque es como los propios ortodoxos leyeron a Keynes. Entonces el keynesianismo está formado en buena medida, no todo, por ortodoxos que han tomado de Keynes algunos elementos. Ajá. Entonces yo me dediqué mucho tiempo a leer la teoría general de Keynes, que es la obra más importante, que es una obra que tiene muchísimo interés y muchísimo para decir hoy, pues es una obra que fue escrita al calor de la crisis del 30, fue publicada en 1936. Y este señor es un hombre que básicamente dice, la ortodoxia está en desgracia. O sea, lo que tiene para decirnos la economía oficial no sirve para nada. Y yo creo que nuestro país ha experimentado una situación similar, porque Cavallo, y lo que representó en los 90 la profesión de los economistas, era básicamente un tecnócrata que llegaba ahí, y miren si no lo que le están haciendo a Grecia, han reemplazado la economía la política por la economía, y han puesto economistas de estos que dicen, yo tengo la receta, porque la teoría económica, un profesor mío siempre repetía una frase, Tewel se llama, repetía una frase que era de Cavallo, que decía, la teoría económica, los economistas estamos todos de acuerdo. El que no piensa esto tiene graves problemas conceptuales, lo dijo Cavallo. Entonces se afanaron la economía, se la robaron. La ortodoxia se instaló ahí con un discurso tecnocrático que está hecho, porque hay una economía que está hecha desde la perspectiva de los intereses y los sectores dominantes. Y hay otra economía que pasó al olvido,
y pasó al olvido no pacíficamente. En el caso de la Universidad Argentina, pasó al olvido, fue empujada al olvido, porque fue empujada a la desaparición y a la muerte. La mayoría de los economistas que predicaban teorías, que estudiaban, que formaban parte de la tradición no ortodoxa, buena parte desaparecieron, otros murieron, otros se fueron al exilio, y bueno, y con ellos la mitad de la teoría económica, la mitad de la biblioteca. Claro. Algo que en los 70 era obvio, ¿no? Porque vos me decís, bueno, ¿son marxistas no son marxistas? En los 70 todo el mundo estudiaba teoría económica mirando todas las vertientes. Y después se lo expulsó a Marx, pero se lo expulsó a Keynes, se lo expulsó a Smith, se lo expulsó a Ricardo, y más general, porque lo que decían estos señores para que no se estudiaran las obras clásicas, es decir, estas son obras viejas, vos no vas a perder el tiempo leyendo estas obras viejas, y muy difíciles y escritas en lenguaje antiguo. Fíjense que la teoría general de Keynes es del 36, no vas a leer ese lenguaje antiguo, arcaico, no lo vas a entender. Así que lee los manuales nuestros, donde nosotros te decimos, obras secundarias, donde te decimos qué es el verdadero contenido de esas obras. Entonces desapareció, se secuestraron buena parte de la teoría económica. Y esta es una lucha que hemos dado en la universidad con muchos de los compañeros que hoy forman parte de este proyecto, para que vuelva la teoría económica a hacer eso, digamos, por lo menos, y en términos generales, dos versiones. Y de nuevo, llamativo, porque hoy estamos transitando una crisis, y ahora me acuerdo de que el negro Obama, ¿no? El judío, el negro, y el Tea Party dice eso. Ajá. Y no es inocente, hay muchas cosas para decir de Obama, pero le ponen en la cuestión racial. Y nadie puede hacerse el distraído de que es un tema importante en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, hoy estamos transitando una crisis y los libros de texto de la ortodoxia, lo que se estudia en las universidades, dice que hay una salida para la crisis. Hay una causa de la crisis y una salida de la crisis. La causa es, y mírenlo en Grecia, mírenlo en España, que los salarios eran muy altos, que el gasto público, que el gasto público era muy alto y el Estado tenía mucha intervención en la economía, que el sector financiero estaba intervenido por el Estado, entonces no tenía suficiente libertad, o la tenía para especular, entonces el Estado siempre es culpable. El crédito era excesivo, de nuevo, la idea de que en Estados Unidos el problema fue que la gente se sobreendeudó. ¿Culpa de quién? De la gente que se sobreendeudó, o del gobierno que malamente le dio mucho crédito. Entonces, la culpa de la crisis, sintetizando, y no voy a hablar acá de teoría económica, pero sintetizando, la culpa de la crisis la tienen los obreros y los sindicatos que los representan, el Estado, que se expandió demasiado y que entonces expulsó a los privados y no generó seguridad jurídica, buen clima de negocios, el gasto público, que fue excesivo, el crédito, que se expandió por demás, y la respuesta a la crisis entonces tiene que ser ajuste salarial, ajuste de jubilaciones, reducción del gasto público, reducción de la liquidez y el crédito. Y basta de sindicato. Y esto es lo que piensa muy profundamente la gente que está muy enojada con lo que está pasando hoy en la Argentina, pero muy enojada. Porque este gobierno, la presidenta, ha anunciado que no vamos a reducir el gasto público por una cuestión, ideológica, porque sabemos que el gasto público en Argentina se ha reflejado en obras públicas, en aumento de las jubilaciones. ¿Qué quieren? ¿Que bajemos las jubilaciones? ¿Que apliquemos la receta del mundo desarrollado para salir de la crisis y que los está llevando cada vez a más crisis? Miren, y con esto termino, el caso de Grecia. ¿Qué le dicen a Grecia? Tenés mucha deuda en relación a tu producto. Para poder pagarla, reducí el gasto que no sea dedicado a pagar la deuda. No reducí el gasto, el que no sea dedicado a pagar la deuda. ¿Y qué es eso? Salarios, obras, expansión de la producción, empresas que intervienen cuando los privados no pueden intervenir, o lo van a hacer, caso de Aerolíneas Argentinas, para llevarse todo. Entonces,
¿Qué le dicen? ¿Qué le recomiendan a Grecia? Achicate. ¿Y qué encuentran? Entonces, que aunque le ajusten a través de una reducción su deuda externa, al bajar la participación del Estado en esto que Keynes llamaba el multiplicador, permítanme un término técnico, si uno invierte un peso, entonces se contratan obreros, esos trabajadores consumen y entonces otras empresas tienen que producir para que puedan consumir, eso genera nuevo empleo, eso que en el discurso está muy bien dicho en el discurso del 25 de mayo de 2003 cuando asumió Kirchner. Búsquenlo, hay una frase que prácticamente es teoría keynesiana. Y eso genera esa famosa espiral ascendente. ¿Qué le están diciendo a Grecia? Ajustá el gasto, ajustá los salarios, ajustá la jubilación. ¿Y qué encuentran? Recesión. Entonces puede caer la deuda, pero también cae el Producto Bruto. Y la proporción, y de nuevo, Grecia no va a poder pagar su deuda aunque se la reduzcan. Dijiste resumiendo, ¿eh? Ahí está. Bueno, ya ves por qué te detestan. No por el bisabuelo falso, por todo lo que pensás. Vamos a los medios hegemónicos que no paran de desmentir. Show de desmentiras, lo vemos. Las desmentidas a los medios hegemónicos baten todos los récords. Es cada vez más común que todos los días los medios hegemónicos queden en ridículo, ya que prácticamente nadie se quiere quedar callado ante sus burdas mentiras y operaciones. La semana pasada veíamos cómo hasta el titular de la Corte Suprema tuvo que salir a desmentir a los medios hegemónicos. También Clarín y sus replicadores dijeron que Marcó del Pont no iba a aceptar preguntas la semana pasada en el Congreso y Heller los desmintió. Dijeron que la presidenta de Brasil había criticado a la Argentina por la inflación y Rousseff los desmintió. Metieron púa en la relación con Chile por el tema de las importaciones y ambas cancillerías publicaron su desmentida. Y dijeron que el titular de la DAIA no había dicho algo que sí había dicho y el titular de la DAIA también los desmintió. En conclusión, haremos un fugaz repaso por solo algunas de las últimas operetas que han sido desmentidas y que no hemos visto en 678, porque si no, como se dice en términos coloquiales, no nos vamos más. Las barbaridades que se publican contra este gobierno carecen de antecedentes. Hubo asimismo que el notable apoyo oficial, sorpresivo apoyo oficial chileno a los derechos argentinos sobre Malvinas, en boca del propio Sebastián Piñera, sufrió un vacío periodístico insólito. Agradecer una vez más a Sebastián, a Cecilia, a todos sus colaboradores por el afecto, el cariño, la atención y el respeto con que hemos sido recibidos y también a chilenos con los cuales me crucé y me gritaron las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. Lo reemplazó una amplia cobertura de una presunta afirmación de la presidenta brasileña acerca de que el argentino, debido a la inflación, no es un esquema económico a imitar. Para Dilma, con una inflación del 20%, la Argentina no es un modelo para imitar. Clarín también tuvo que ver el editorial que hizo Ricardo Kirchberg, que llamó Reconstruyendo al enemigo. Hasta Dilma Rousseff ha citado al modelo argentino, pero no por las buenas razones. Dice Kirchberg también en Clarín. ¿Qué más encontramos? En perfil lo mismo. Ni Dilma cree en la inflación de Moreno. ¿No? Dilma, la inflación argentina es del 20%. La Nación. Dice, la presidenta brasileña lo dijo ante industriales que se quejaban de los controles de Moreno. Dilma no le cree al INDEC. La presidenta de Brasil dijo que la Argentina tiene una inflación del 20% anual. Llamó mucho la atención, y esto va a generar seguramente un conflicto diplomático, el reclamo de Dilma Rousseff, que manifestó en una reunión con sindicalistas que no creen en el INDEC de Argentina. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estimó que la inflación en la República Argentina rondaría el 20%, con lo cual tampoco le cree al INDEC. Para Dilma, hay inflación. La situación en nuestro país no es como la de la Argentina, que tiene un 20% de inflación. Brasil no le cree al INDEC. Dilma Rousseff dijo que Argentina tiene una inflación del 20%. El más elemental de los criterios profesionales obligaba a chequear una información con todos los visos de falsa. Salió la misma Rousseff a aclarar que jamás afirmó algo semejante. Comunicado de prensa de la Cancillería de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff desautoriza observaciones hechas en su nombre por parte de terceros sobre la situación económica en la Argentina.
La presidenta no tiene opinión sobre los asuntos internos de otros países, y menos aún de un amigo y hermano como la República Argentina. Llamó mucho la atención, y esto va a generar seguramente un conflicto diplomático, el reclamo de Dilma Rousseff. La presidenta Rousseff reitera su amistad por Cristina Fernández de Kirchner y su confianza en los rumbos que la mandataria argentina está imprimiendo para su país. Canal 13 y TN, que reprodujeron hasta el hartazgo las supuestas declaraciones de Dilma, ignoraron la desmentida de la presidenta de Brasil. Las desmentidas a los medios hegemónicos baten todos los récords. Cristina Fernández de visita en Chile, todo fue amabilidad, cortesía, pues el modo en que suele comunicarse el presidente Piñera, pero dio lugar también a los reclamos, y dijo que estaban preocupados por las trabas a las importaciones y que esto perjudica su relación. Hay un reclamo de Chile, por eso nos detenemos en principio en este mapa en Chile, porque Piñera, aparte de ratificar el respaldo por Malvinas que tiene Chile, le va a decir, estamos preocupados por estas trabas a las importaciones de Argentina. Diario Clarín. Las trabas al comercio, eje del encuentro de Cristina con Piñera, fue el tema central de las 3 horas que duró la reunión de los presidentes. Las crecientes quejas chilenas por las trabas a las importaciones que aplica Argentina consumieron la mayor parte de la reunión. Diario La Nación. El viaje de Cristina Kirchner a Chile. Obstáculos en la relación comercial. Piñera se quejó a la presidenta por las trabas de Moreno. Comunicado de Cancillería Argentina. Los cancilleres de Argentina Héctor Timerman y de Chile Alfredo Moreno destacamos el excelente clima en el que se desarrolló el encuentro de los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Sebastián Piñera. Ambos cancilleres desmienten las versiones de prensa que señalan que los encuentros hayan sido centrados en diferencias comerciales. Por el contrario, se destacó el tratamiento sobre la evolución del comercio bilateral y las medidas que se tomarán para seguir incrementándolo, así como la exploración de posibles exportaciones conjuntas, aprovechando las facilidades y mercados que disponen ambos países. Ambos cancilleres lamentan que un encuentro tan profundo y lleno de proyectos de integración política, económica y social haya sido tan mal informada por ciertos medios. En los últimos días de la semana pasada se vivió otra operación con relación a las declaraciones de la Daya, quien condenó la nota de Bagni. Y yo pensaba que, bueno, que había terminado ahí, pero hoy leí una editorial en La Nación tendiente a justificar lo que había dicho, o escrito, mejor dicho, uno de sus periodistas, y que hasta fue reconvenido por la propia Daya. 15 de marzo, enérgica de mentira. Negó la Daya haber criticado a La Nación. No rechazó un artículo del diario. Hoy leemos en La Nación que usted le negó en el contacto con La Nación haber participado la Daya de algún comunicado. En realidad, referente al artículo del periodista Páez que salió en La Nación, la Daya hizo un escrito público que es una reflexión política. No es que no existió. O sea, al contrario, sí existió. Negó la Daya haber criticado a La Nación. O sea, la Daya dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la Daya. Sí. Eso existió. Eso existió. Entonces, ¿qué hizo La Nación? Fíjate, publica una nota, lo dice Aldo Donsis, ahora dice que la Daya sí cuestionó a La Nación por un artículo, como si en algún momento hubiera dicho otra cosa. Insisten en el error. Digamos, tenemos a favor que son de una torpeza incalculable. La presidenta mintió. Porque ese comunicado de la Daya no existió, fue falso. Lo reconoció ayer la Daya. Sí existió. O sea, la Daya dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la Daya. Sí. Eso existió. Eso existió. Yo le pido a la presidenta de la República, sé que es un imposible, pero debo hacerlo. Señora presidenta, infórmese de los temas de los que habla, porque usted tiene una responsabilidad. Señora presidenta, usted la informa mal. Y por eso usted dice cosas que son inexactas y entonces miente. Señora presidenta, usted la informa mal y por eso usted dice cosas que son inexactas y entonces miente. Muy bien, Moca. Sí, yo ligo este bloque con el anterior y con las cosas que decía Axel recién. A mí me parece que el estado de desesperación es un poco cierta clave de lectura de estas cosas, de esta maquinaria de mentir a las 8 de la mañana para que a las 11 de la mañana se sepa la verdad. Me parece que, sin embargo, el tipo de operaciones
políticas periodísticas tiene algunos ejes que es interesante, por lo menos discutir a ver si son esos u otros, porque me parece que se está construyendo una especie de nuevo relato de la derecha, en el cual la palabra dogmáticas que le aplican a Axel, porque es judaísmo, psicoanálisis, marxismo, es decir, la idea, además dice que es un francotirador de la uva, yo no sé qué querrá decir ser un francotirador, o sea, andaría con la onda, Axel. ¿Cuál es el relato? La teoría general de Keynes le tira por la cabeza. Bueno, pero ¿cuál es ese relato? Que un poco lo sintetiza las últimas apariciones de Alberto Fernández. El kirchnerismo, que ha sido un gran éxito de la democracia argentina, porque ahora hay una especie de reconsideración desde la derecha de Kirchner, mentirosa, fraguada, como para contraponerla a la figura de Cristina Kirchner. El relato dice, Kirchner era un pragmático. Incluso dicen, bueno, pragmático cínico. Ahora, ¿quiénes están? Ahora están los jóvenes turcos, los tipos que no tienen práctica, que son solamente estudio, academia, tradición política, genes montoneros, genes marxistas, psicobolches, una cosa un poco asfixiante. Pero ¿cuál es el fondo del problema? Estamos en manos de gente que lee libros pero no entiende la realidad y estamos yendo a una especie de precipicio económico, social y político. Creo que hay que mirar muy de cerca eso porque aparecen diciendo eso gente que para la cual Néstor Kirchner era sinónimo del demonio, ahora aparecen rescatando su supuesto carácter conciliador, decían que era el que había puesto a la Argentina en la crispación y ahora es una especie de Teresa de Calcuta al lado de los jóvenes cristinistas, es decir, es un kirchnerismo anticristinista. Claro. Y creo que kirchnerismo por supuesto trucho, digamos, ¿no? Sí. Pero me parece que el fondo, la utilización, el antisemitismo en los artículos de Pañi y de Pepe es una pieza dentro de un dispositivo más general que apunta a generar miedo, desconfianza y sospecha en el modo en que el gobierno va a asumir la defensa de los intereses nacionales en un mundo muy complejo, en un mundo que no es el mismo del 2003 y eso hay que aceptarlo. Entonces la gente que está al comando de los paneles de la economía y de la política nacional tiene que ser comprometido en una especie de visión dogmática, peligrosa y no pragmática, no práctica. ¿Silvia? Sí, insisto que cada vez es más estéril analizar en términos periodísticos los discursos de La Nación o de Clarín, en general, por lo menos en sus primeras 5 o 6 páginas políticas, porque no son discursos periodísticos. Por eso me alegra el análisis que hace Moca ahora, porque justamente está metiéndose por otro lado, que es por la intencionalidad política, lo hacemos cada vez que podemos. La sensación que tengo es que la responsabilidad, cómo uno trasciende estas agresiones a la juventud militante, a la gente de la Cámpora o a Axel, que es el viceministro de Economía, que es antisemita y que tiene rasgos nazis, es casi indiscutible. Que la DAIA se preocupó, pero a su vez que la DAIA tuvo un prurito por enfrentarse a La Nación abiertamente, también es un dato, porque la DAIA en el programa con Víctor Hugo Donzis exactamente explica que sí hubo una crítica y después La Nación hace varias publicaciones. La última es que la DAIA dijo que en realidad no había necesidad de disculpas porque no había habido mala fe. Entonces, que solamente uno puede responder disculpándose cuando hubo mala fe, que esto fue un malentendido. Está bien, serán consideraciones de la DAIA, no voy a responder a eso, pero a mí me parece que hay algo más que un malentendido. ¿Cuál fue el malentendido? La columna sobre Kicillof y las palabras que estamos debatiendo acá sobre judío, marxista, todo lo que estamos hablando. Lo último. Es relativo, digamos. O sea, lo último que la DAIA dice es que La Nación no tuvo mala fe. Que la reflexión política existe y que fue es un malentendido. Lo sienten del corazón. Entonces, esto no es en términos periodísticos. A ver si que nos queda claro a todos. Estamos hablando de otros terrenos. Y ya que estamos hablando de marcos teóricos y tenemos aquí un investigador del CONICET, que también a mí me parece que es un dato que hay que rescatar, que el CONICET, y me parece, decime Axel si me equivoco, que no es el único investigador del CONICET que forma parte del Ministerio de Economía, esté interactuando en los contenidos de una mirada heterodoxa de la economía con planteos distributivos, es algo que debería analizarse con un poco más de atención. Pero hay dos cosas que en este momento me acuerdo y son 2 libros. Uno es el de Daniel Rafecas, el juez Rafecas, que escribió su último libro sobre el Holocausto y sobre cómo fue el genocidio a más de 6 millones de judíos y a gitanos, etcétera,
todos lo sabemos, pero el planteo es jurídico. Y el planteo es, esto no fue la creación alocada de la demencia hitleriana acompañada por los jerarcas nazis. Esto fue la consecuencia de argumentos de jueces, de parte de la sociedad, que avalaron paso a paso, año a año, las distintas sucesiones que después terminaron con la terrible solución final. Entonces, me parece que si la civilización tiene ese hueco enorme en el exterminio judío, deberían los periodistas, los editorialistas, ser un poco más reflexivos con las palabras que utilizan, porque estamos ni más ni menos que volviendo a avalar, diciéndole a una persona, más allá del cargo que tenga Axel Kicillof, judío, marxista, con un discurso nazi, con palabras antisemitas. Y estamos haciendo eco ni más ni menos que en ese aval social que generó el Holocausto. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del marxismo, y recordar el libro sobre peronismo de José Pablo Feynman, cuando habla que en los 70 la combinación de las dictaduras regionales, el eje es el marxismo. Entonces, Feynman plantea esta teoría de que la Tercera Guerra Mundial se estaba librando en los países de América Latina y por eso desde las escuelas de las Américas y los Estados Unidos se fomentaba toda esa crueldad arrasadora de violencia con la que se extermina a 30.000 personas en la Argentina y se generó el Plan Cóndor, y era un plan sistematizado regional porque era la lucha marxista. También tenemos ese hueco en esta civilización. Nosotros también tuvimos un genocidio. Entonces tenemos que, por más intencionalidad política que tenga Pagni, por más juego electoral pro-macrista que quiera hacer la nación, no pueden sobrepasar estos límites porque están atentando contra esta civilización que queremos construir. Sí, en esa columna está el tufo de la doctrina de la seguridad nacional. Así es. Señor. Sí, yo creo además que ustedes fíjense, volviendo un poco a la nota de Pagni, pero también a cómo fue desenvolviéndose el debate y todos estas lecturas, digo, de nuevo, totalmente trastocadas de lo que es la realidad de lo que viene pasando, con importantes avances en relaciones internacionales que está teniendo el gobierno y avales internacionales, y además, para desgracia de los sectores que se oponen a todo esto, claramente la conformación de un pensamiento latinoamericano, de una unidad latinoamericana que, de nuevo, de 2013 en adelante ha ido consolidándose y antes no existía. Estaba convertida en la versión más retrógrada del Mercosur, que era un tratado de libre comercio, ¿no? Tratado de libre comercio. No era la idea de pensar, bueno, esta cosa de unidad para crecer conjuntamente. Y fíjense, por eso, primer punto, las medidas que atacan, bueno, primero con Pagni. Pagni lo que está haciendo es una operación contra vudú. Así es. Una operación de esas que les encantan a ellos, decir que que los signos, las señales que vende, que el gobierno no le da apoyo, es que otros crecen y avanzan. Todo el tiempo, estas cosas de avanza tal sobre tal. Que bueno, esto debería atribuirse a que la oposición después de las elecciones, yo creo que ha tomado nota del 54%, y para estos diarios era más sencillo cuando la noticia que ellos tiraban, después se hacía eco en la clase política, que le daba otro vuelo más presuntamente crítico a la dirección política del gobierno. Pero ahora no hay, porque la oposición muchas veces mantiene silencio sobre esto de Dilma, sobre lo de Chile, sobre mismo... Bueno, mantiene silencio porque creo que ha leído el mensaje de las elecciones. Y incluso algunos empiezan a reconocer algunos logros del gobierno. Puede ser que, como dice Moca, efectivamente, como bueno, venía bien. Yo decía que venía para el demonio, pero venía bien y ahora la están arruinando. Entonces, esto está en medio, toda esa idea de Pagni es en el medio de una operación contra vudú, una clara operación contra vudú. Pues la nota no es solo contra mí, sino contra vudú, tratando de demostrarle que avanzo yo, que además soy lo peor, represento lo peor de esta nueva fase del kirchnerismo, el cristinismo. Pero después, todo lo demás, muy llamativo, y obviamente llevo para mi terreno económico, pues fíjense, esa reunión que tuvo Dilma fue una reunión con sindicatos donde se habló de Argentina. Y fuera de esa declaración que dicen que Dilma contestó, el problema es a qué teóricamente contestó Dilma que Argentina tenía inflación alta. ¿Qué contesta? ¿A qué contesta? A un reclamo de los sindicatos, un comentario de los trabajadores de Brasil, de las representaciones de los trabajadores, donde dicen, ¿por qué
no se toman algunas políticas como la de Argentina, que son claramente políticas de defensa de la producción, el empleo, la distribución. Porque cuando uno mira las diferencias de política entre Brasil y Argentina, encuentra algunos elementos, desde 2013 en adelante, claramente distintivos. Fíjense, Brasil todavía tiene en su Banco Central un sistema de metas de inflación, que tiene que ver con lo que se ha hecho acá, que les duele. Yo creo que ha tocado en el centro del poder financiero argentino, el hecho de que el Banco Central se está convirtiendo, digo, en algo sencillamente que en una institución, en una parte del gobierno, a favor de los intereses populares o del crecimiento, el empleo, son metas del central. Pues la meta del central era preservar el valor de la moneda, que en combinación con la ley de convertibilidad, lo único que podía hacer el Banco Central, respetando su carta orgánica, la intangibilidad de las reservas. ¿Por qué el Banco Central no iba a tocar las reservas? Porque las reservas estaban puestas ahí para mantener el 1 a 1 y el negocio de los sectores más concentrados del país. Y eso, digo, es la profundización de lo que hablaba Cristina y lo que dijo en su discurso ahora cuando inauguró las sesiones, que dijo, bueno, vamos a poner en letras, en la ley, aquello que se viene haciendo, porque estamos chocando contra el corset que había puesto el neoliberalismo para avanzar en una política distinta. Lo mismo, estos puntos que tanto los ponen locos, ¿no? Que Argentina se ponga a ver para qué se usan las divisas, ¿no? Que el gobierno argentino diga esas divisas estén en las reservas o formen parte del mercado de cambio, no es que las puede tomar cualquiera, pero fíjense que esto no es una política que inventó el gobierno ahora. Esto es lo que han hecho todos los países que desde una situación de desventaja en términos de desarrollo han iniciado procesos de desarrollo acelerado como tenemos nosotros. Es lo que han hecho todos los países. Es uno de los males endémicos del desarrollo argentino hasta que llegó la dictadura militar, la falta de dólares. ¿La falta de dólares para qué? Porque claro, los sectores concentrados usan los dólares para fugar divisas, para girar dividendos al exterior, por encima de lo que sería razonable en términos de la acumulación de capital hecha en el país, para el turismo, bueno, han usado dólares cuando lo que estamos diciendo nosotros es que acá hay un proceso de desarrollo que necesita dólares para seguir desarrollando el país, para importar equipos de capital. Por eso no es que se ha puesto una traba a las importaciones absolutas y se ha dicho los dólares son del gobierno. No, lo que se dice es, mira, si una persona no puede explicar de dónde sacó la plata, no puede con esa plata de origen dudoso apersonarse ante una entidad financiera, convertirla en dólares y que desaparezca. Porque los dólares en todos los países que están en condiciones de desarrollo, son un recurso escaso y han sido un mal endémico en la Argentina, donde se han interrumpido procesos muy acelerados. Esto es algo que pasó en toda la industrialización fuerte en la Argentina. Y de nuevo estamos ahora en un proceso de industrialización. Y la industrialización necesita que el gobierno entienda en los recursos básicos. Uno son los dólares, otros obviamente son las reservas estratégicas y los insumos difundidos, como puede ser el petróleo. Ahora, ¿qué pasa? La política de privatización de los gobiernos neoliberales, de colonización de las entidades públicas como el Banco Central, el Banco Nación, por las finanzas privadas, nos han dejado sin instrumentos. ¿Para qué? Para garantizar el crecimiento, el desarrollo del país con inclusión social. Nos han dejado sin instrumentos. ¿Qué hemos hecho? Hemos llegado a un punto donde esa falta de instrumentos nos permitió avanzar, pero ahora hace falta simplemente plasmar lo que se está haciendo, que es razonable, que es perfectamente explicable, como el caso del cambio de la carta orgánica del Banco Central, como es el caso de un simple control en quién compra dólares, para qué eventualmente dice que los va a usar, las importaciones, tampoco. Y fíjense, está ocurriendo esto en un marco donde hay países que se están derrumbando, Afortunadamente no es el caso de la Argentina, no es tampoco el caso de Brasil, pero claramente Brasil tiene algunos elementos de política similares a los que teníamos en los 90, sobre los que no ha avanzado. Y yo no sé, realmente no conozco el contenido de esa reunión. Dilma ha dicho que han puesto palabras en su boca, pero se ha dicho ahí que
esto también trascendió, puede que no sea así, pero no me llamaría la atención que algunos sectores le reclamen al gobierno de Brasil que tome medidas, porque cuando uno mira el crecimiento relativo de Brasil y Argentina, no en toda la historia, pero en estos últimos 8 años, encuentra una diferencia sustancial. Prácticamente Argentina ha crecido el doble. Cuando uno encuentra la desigualdad, cómo ha cambiado la desigualdad, ¿no? Y también Chile, ¿no? Esos países que nos ponían como ejemplo, que efectivamente no estoy criticando ni las políticas ni la economía de esos países. Estoy diciendo, Argentina ha aventajado en términos de mejora de las condiciones de desigualdad a Brasil por muchísimo. El Gini, que es el índice más exigente, el Gini, para los que no lo entienden, es una medida de la desigualdad, ¿no? El Gini ha mejorado un 12%, es muchísimo. Muchos dicen el Gini es inamovible. Y mucho más que lo que puedo mejorar en estos años en Brasil. Todos los indicadores nos han dado muy bien. El crecimiento acumulado de la Argentina, la desigualdad, todo eso ha mejorado muchísimo. Por eso hemos crecido al 8% anual acumulativo. Y aplicando ante cada disyuntiva las recetas, que creo que esto es lo que más enerva a esta gente, las recetas, y las vamos a llamar así, porque yo creo las teorías que son contrarias a lo que opina la ortodoxia, el establishment y esos prestigiosos economistas que poblaban los programas de televisión diciendo que el plan de convertibilidad era la panacea para la sociedad argentina, mientras la gente se moría de hambre, estaba desempleada, estaba abajo de la línea de pobreza, abajo de la línea de indigencia, y finalmente ese cóctel estalló en 2001 con la más grande crisis que tiene memoria la sociedad argentina. Axel, tengo que hacer un corte. Yo que Pani te acusaba de exhaustivo. Por un momento pensé que me ibas a explicar toda la economía brasileña de los últimos 10 años. Pero bueno, no, vamos. Pero oí tu comentario anterior, así que traté. Son temas complicados. Pero en la próxima me contás si los de la cámpora son buenos o malos, que es lo que todos nos interesa. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678.